Buenas tardes, ¿cómo están? Un cordial saludo. Mi nombre es Jesús David Roa, estudiante de Ingeniería Agronómica, cursando la Unidad Curricular Protección de Integral de Cultivo 2. En esta oportunidad les vengo a presentar el tema de Fusuarium oxyporum FSP cubense raza 4 tropical o conocida como Fusuarium R4T. Antes de introducirnos al tema, debemos iniciar con la descripción de la enfermedad. ¿Qué es? Tú eres un interrogante al escuchar este nombre, lo que nos lleva a preguntarnos qué es exactamente. Bien, no es más que un hongo fitopatógeno cuya hábitat es mayormente en el suelo. Su morfología parte de ser un hongo anamorfo, del cual no se conoce su fase sexual, teolomorfo. Sus cepas no pueden distinguirse morfológicamente, producen macroconidios, microconidios, clamidiosporas como mecanismo de dispersión y reproducción. Los microconidios presentan una forma ovalada y están constituidos por una sola célula, mientras que los macroconidios, ligeramente curvados y relativamente delgados, presentan de 4 a 8 células. Micro y macroconidios se producen sobre cortas monófilos ramificadas o no ramificadas. Las clamidiosporas son generalmente globosas y se forman individualmente o en pares. Estas esporas constituyen estructuras de resistencia del hongo, poseen paredes celulares gruesas y su producción es abundante sobre los tejidos infectados en estados avanzados de la enfermedad. Pueden estar intercalados o en la parte terminal. Bueno, su nombre científico, como bien lo comentamos en el inicio, es Fusarium oxyporum FSP cubense raza 4 tropical. Pero exactamente dónde se originó este patógeno. Bien, se originó según su primer reporte en Australia por los años 70. Se instruye por investigaciones que este hongo surge en el sur del continente asiático. Fue originalmente acuñado para designar las cepas que atacan a los cultivares de cabensis. ¿Y por qué se le llama una raza tropical? Esto se hizo con la finalidad de distinguirlos de los aislamientos que causan la marchitez por Fusarium en los trópicos en ausencia de factores predisponentes. Bueno, continuamos con la descripción de la enfermedad. Eh, bueno, podemos, como toda especie viviente de Fusarium oxyporum cubense raza 4 tropical, no está exento a tener un ciclo de vida. Inicia con las esporas micro y macroconidios y clamidiosporas, descansan en el suelo o en los hospedadores alternativos como las malezas. Posteriormente, las clamidiosporas germinan estimuladas por los exudados de las raíces y los tubos germinales penetran en las raíces del plátano. Así el fusarium crece a través de la corteza hasta la epidermis y el micelio invade el sistema vascular. Es tan agresivo que al llegar al sistema vascular de las plantas de banano, lo que hace difícil su control. Posteriormente, los conidios y las clamidiosporas se producen constantemente en los tejidos vasculares. Los conidios se distribuyen rápidamente a través de las plantas y a través del sistema respiratorio, de transpiración, perdón. El micelio y las esencias bloquean los tejidos vasculares y se observan los primeros síntomas de amarillamiento en las hojas más viejas. Así, este hongo coloniza y destruye más tejidos vasculares provocando un marchitamiento intenso. Finalmente, la planta infectada muere y la planta seguidora, que sería la planta hija, que fue contaminada por la planta madre a través de la conexión vascular, muestra síntomas iniciales. La planta madre finalmente cae y el ciclo se repite. Bueno, después de ver el ciclo de vida, más o menos, vamos a por qué este tipo de temas es de gran importancia mundial. Bueno, la economía de los países del trópico se sustenta como primero y segundo rubro la exportación de cultivos agrícolas donde las musáceas son prioridad, donde según la FAO, en el año 2018 alcanzó una producción promedio anual de 30 millones de toneladas en Latinoamérica y el Caribe, lo que se resume en un 14% de la producción mundial. La importancia mundial incide en la economía, sin duda alguna, pues un hongo que aún no se logra entender como cualquier otra enfermedad puede incluso terminar por desequilibrar la forma como trabajamos la agricultura. Países culturalmente dependientes de este tipo de mercados, tales como Colombia, Ecuador, entre otros, se verían afectados y finalmente el consumidor mundial, pues de su dieta diaria podría no estar más el banano si esto se sale de control. Finalmente es alarmante, pues no sabemos si con el tiempo la resistencia del hongo o evolución del mismo nos lleve a un patógeno aún más peligroso que este.
Por eso los investigadores del mundo tienen sus ojos puestos sobre tan importante mal. Ahora vamos a ver más o menos las condiciones climáticas, las condiciones climáticas favorables. ¿Ya? La temperatura ideal para este hongo es entre 25 y 28 grados centígrados, una particularidad muy singular de nuestro clima tropical. Es por eso que en nuestras zonas climáticas es propenso a desarrollarse fácilmente, aunque este se inhibe a los 33 grados centígrados, así como también las temperaturas menores a 17 grados no lo favorecen. Él crece y esporula, lo que quiere decir que forma sus esporas en pH óptimos entre 7,5 y 8,5, aunque esto no quiere decir que en rangos menores él no sobreviva. En condiciones de oscuridad, él prolifera y crece en unas condiciones particulares de este hongo, pues puede durar incluso hasta más de 40 años en el suelo, inactivo. Como se puede observar en esta imagen, donde mientras los horizontes del suelo, aquí se me pegó aquí un poquito el mouse, donde los horizontes del suelo es un medio perfecto para que este hongo prolifere, pues por lo general en el trópico las temperaturas del subsuelo no exceden los rangos dichos y así también el suelo por sí solo es una capa oscura que brinda esas condiciones al hongo para que él pueda desarrollarse tranquilamente, donde la humedad relativa va de entre el 70 al 80%. Vamos a ver la siguiente lámina. Podemos ver más o menos aquí los síntomas de la enfermedad, ¿ya? Este hongo presenta los siguientes síntomas. Bueno, los más visibles para el productor cuando lo observe pueden alertar tempranamente al respecto. Amarillamiento en las hojas, al cortar internamente se ve un color café, puede agrietarse la base del subsuelo del sudo o tallo. Las hojas afectadas pueden completamente estar marchitas y se quedan colgadas en las plantas. Alternativas de manejo. Bueno, debemos partir por el triángulo de cualquier enfermedad fitopatógena e interrogamos qué hacer en este caso tan particular donde aún no existe manera de controlarlo o de mitigarlo. Las opciones son netamente de manejo donde el factor ambiente pueda ser controlado a través de las siguientes alternativas. Una sería la exclusión, ¿ya? No es más que una cuarentena preventiva para evitar que la cepa ingrese, pero esto va a depender del diagnóstico. La erradicación se trata de una medida drástica, pero aún no confirmada, pues se plantea a la eliminación de las plantas infectadas y procesos de esterilización de los suelos, pero por ser un hongo con esporas es difícil de erradicarse al 100%. Claro está, como lo habíamos alumbrado anteriormente, si nosotros hacemos la erradicación de las plantas y no hacemos un buen manejo del suelo, como comentamos anteriormente, este hongo puede estar inactivo en el suelo hasta por 40 años. Continuamos también con el control genético. Bueno, principalmente es la acción de generar nuevos cultivares resistentes a este hongo, con la desventaja probable que pudiesen así también el hongo generar resistencia o simplemente mutar por la evolución y llegar a dar una raza del 5 del mismo. Y tenemos el control cultural. Esta es considerada la forma más efectiva de estos momentos, pues en donde radica la acción del hombre como individuo y sus prácticas agronómicas de manejo, en la que está estrictamente relacionado el factor acción a tiempo, la rotación de cultivos, enmiendas orgánicas que lleven los niveles de pH a niveles que el hongo no soporte, pero sobre todo el enlace intergubernamental y las políticas agrícolas que el Estado pueda generar para hacer que el productor esté alerta. Esto nos lleva a la conclusión final de hacer el manejo integrado de la enfermedad, donde lo que se explicó anteriormente converja en un solo plan, así tener varias opciones de manejo al mismo tiempo y cubrir al mismo tiempo
y cubrir al mismo tiempo, reducir el espectro de acción de esta enfermedad. Es interesante ver cómo hacemos una comparativa de esta enfermedad con la pandemia que estamos apenas superando en algunos países, pues al principio se manejó la cuarentena posterior a la cultura social en paralelo al manejo genético o clínico de las vacunas, todo al mismo tiempo y por fases. Bueno, así tal cual se debe manejar esta enfermedad. En las musáceas solo depende de nosotros hacer lo posible, de hacer lo posible. Muchas gracias.